Bienvenidos nuevamente a nuestra conversación con Frank Perl, exministro de Medio Ambiente, negociador de paz y presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos. En nuestro último capítulo conversamos con Frank sobre los desafíos estratégicos que tiene Colombia. Adicionalmente, hablamos sobre los desafíos regulatorios y la incertidumbre política. Por eso hoy queremos conversar sobre el futuro. ¿Qué desafíos tenemos? ¿Cómo abordarlos? Y cómo lograr aportarle al sector energético colombiano. Digamos que en el sector energético yo creo que hay dos líneas, o más que en el sector energético, en el sector petrolero, yo creo que hay dos bloques de trabajo fuerte. Uno es el del fracking, no convencionales, y el otro es el offshore colombiano. Toquemos uno espinoso por arrancar y es el fracking, antes de meternos al offshore. ¿Qué necesitamos para que el fracking avance? Y no dejemos de hablar de más estudios y de más trámites, hay que hacerlo bien, pero ¿cómo hacerlo? Hay un recurso que ya está en el continente, en principio tenemos unos sistemas ya montados. ¿Qué necesitamos ahí? En el caso del fracking hay que reconocer varias cosas. Primero, las tecnologías han evolucionado muchísimo. En segundo lugar, por la forma como se hace esa actividad. No es cierto que esa actividad afecta a los acuíferos que suministran el agua para el consumo de los habitantes. Las alturas son distintas, no están conectados, etc. Entonces yo diría que una posición sensata esa es una opción que hay que mirar seriamente, y eso no quiere decir que se pueda hacer ni de cualquier manera ni en cualquier sitio, sino miremos en dónde se puede hacer bien hecha y cómo debe hacerse. El cómo debe hacerse ya está reglamentado. Pero Frank, llevamos 20 años o 21 años en esta conversación y nada. ¿Será que se nos pasa la oportunidad? ¿Dejamos pasar el tren o vamos a llegar? Ya muchas oportunidades pasaron y perdieron. Porque en estos años, en estos 15 años, en términos de gas, en estos últimos años en temas de petróleo hemos perdido regalías, impuestos, inversión en las regiones. Hay gente más pobre. Estamos abocados a depender de terceros para el suministro de energía. Colombia perdió su seguridad energética, perdimos la autosuficiencia. Cuando un país pierde su autosuficiencia energética, pierde su soberanía nacional. Europa es el ejemplo. El primer deber de un jefe de Estado es garantizar la soberanía nacional. Para garantizar la soberanía nacional hay que garantizar la autosuficiencia energética. Y eso hay que recuperarlo. Entonces, mirar hacia atrás no vale la pena Ya para lo que señalar fue. culpables, pero sí es importante para aprender lo que no podemos repetir. Y como usted dice, no podemos quedarnos patinando otros 15 años a ver qué es lo que vamos a hacer. Esto hay que resolverlo. Y esto se resuelve facilitando proyectos, generando condiciones de inversión aprobadas, equilibradas para los territorios, para las comunidades, para los inversionistas, y con unos esquemas de estabilidad en la seguridad jurídica. Y sobre lo que está afuera, hay que hacer más. Sirius es el primero, pero tienen que venir más proyectos, y todo eso nos puede resolver el tema de la oferta interna de gas. Por lo que le entiendo, el fracking puede ser una solución de corto plazo, incluso más rápido que el mismo offshore. Mucho más rápido porque, perdón que le interrumpí, porque si eso se autoriza, en año y medio la primera molécula puede estar en el mercado. Mientras que en el offshore se echa 10 o más. 6. Ahora, hay un tema muy particular en el offshore cuando uno lee y ve y mira un poquito la dinámica, y está a 100 kilómetros de la costa, unas profundidades y unas tablas de agua impresionantes, una tecnología de punta, unas inversiones multimillonarias, billones de dólares que se tienen que meter. Y para eso hay que tener condiciones y empresas con un músculo financiero, porque no cualquiera se puede meter a eso. Entonces se ven muchos nubarrones en el juego. ¿Cuál es la voluntad para que, o qué tiene que hacer el próximo gobierno, porque le quedan 10 meses, un poco menos, para activar eso rápido? Sí. Estos 10 meses son fundamentales porque en un proyecto tan corto, teniendo un déficit de gas, los 10 meses cuentan mucho. Y ahí el Ministerio de Minas y Energía y la ANH se están moviendo muy rápido en coordinación con Ecopetrol y con Petrobras. Necesitamos movernos todavía más rápido. Y
el siguiente gobierno, independientemente de quién gane, se va a encontrar con una realidad. Va a encontrar una crisis fiscal, una crisis energética, además de otros sectores convulsionados. La solución no es menos actividad, es todo lo contrario. ¿Cómo catapultamos otra vez este sector de manera ordenada y aprovechemos para hacer unas reformas estructurales para que esta vez sí la plata y los recursos lleguen a las regiones de Colombia, a los departamentos productores y la gente vea unos beneficios tangibles como consecuencia de la actividad? Y diversifiquemos nuestro Producto Interno Bruto. Hagámoslo bien. Y esos consejos políticos de corto plazo, porque hay que moverse ya, ¿cómo los ven en esta arena preelectoral para que sea una realidad? Lo que hay que hacer es aprovechar de aquí al 20 de julio para avanzar en ese proyecto costa afuera lo más que se pueda, como se está haciendo. Después de eso, necesitamos un consenso distinto. Necesitamos un consenso nacional sobre cuál va a ser la agenda de los próximos años, pero no de los próximos 4, los próximos 20, para que haya con los partidos políticos y con las fuerzas sociales unos compromisos de a qué le vamos a apostar. Diferentes analistas hablan de cuánto puede llegar a costar ese futuro gas del offshore y eso empiezan a haber una cantidad de debates, si es muy caro, si es muy barato, si se paga, si no se paga. Pero digamos que hay unas realidades que tenemos que asumir y es, si bien Colombia ha desarrollado un gran mercado de gas durante los años, llamémoslo que ese gas barato que teníamos también se acabó y es natural que eso haya pasado. Esos break-evens de esos proyectos están hablando de qué dólares. Yo no conozco los números de los proyectos, pero por la magnitud de las reservas, esos proyectos dan. Además, uno de los pozos, que es el de Sirius, es las reservas que hay, tienen 3 veces, solamente ahí, 3 veces todo lo que tenemos hoy en gas en Colombia. O sea, más o menos 18 años de reservas de gas. Y no estamos contando las áreas que están cerca, ni los otros proyectos que hay por aprovechar ahí. Entonces, en un mundo en el que la demanda de gas va a aumentar, donde el gas es el combustible de la transición, si logramos la conectividad para que ese gas llegue a la costa, la infraestructura para exportarlo, y ahí ya hay una rentabilidad bien atractiva para los O inversionistas. sea, esos proyectos tienen que tener un enfoque no solo local, sino internacional, que tenga claro, la posibilidad para exportar. de salir. Y las velocidades para sacar esas reservas claramente dependen de la infraestructura que se pueda montar. Sí, y hay unos cuellos de botella, porque inclusive en el 2030, si ese proyecto entrara, únicamente podría entrar al mercado nacional el 40% de la demanda diaria. ¿Qué cuellos de botella hay? Unos de conectividad. En los gasoductos o en... Sí. Okay. Y eso, pues, pero eso resuelve con inversión, con infraestructura. No, y teniendo el producto, pues Claro. la inversión llega y el mercado ya está. Exacto. Hay datos de Planación Nacional que dicen que más o menos que por cada 1.000 millones de dólares que dejemos de invertir se pierden como 15.000 empleos o un decrecimiento del Producto Interno Bruto. Pero más allá de las cifras, ¿por qué nos cuesta tanto entender que realmente se hay un impacto si frenamos la máquina de...? Mire lo que usted dice, hay un estudio de McKinsey en que prueban muchas economías, porque esos 15.000 empleos también dependen del sector de la economía, ese incentivo intensivo de trabajo, en capital, lo que sea. Pero el mejor predictor de crecimiento económico futuro es la inversión. Y este es un sector en donde la inversión se mantiene por las obligaciones de los contratos. De la inversión nueva prácticamente no hay. Entonces, eso es muy grave para el crecimiento futuro, con un déficit fiscal del 7% y con unos niveles de actividades ilegales en las regiones. Es muy preocupante. Nosotros lo que necesitamos es crear y fortalecer las economías formales en las regiones para quitarle espacio a la ilegalidad y a la criminalidad. Entonces, nosotros necesitamos atraer la inversión para salir de las tasas mediocres de crecimiento que hemos tenido históricamente en Colombia. Desde el 2018 se ha caído el 28% de las reservas de petróleo y venimos en una caída libre sin paracaídas y estos proyectos claramente se demoran en entrar por la complejidad técnica, operativa, los requerimientos de inversión. Pero si uno se pudiera parar a mirar cómo podría
suplir eso, ¿a qué velocidad tendría que realmente entrar esos proyectos? Yo no me atrevo a decir una cifra porque tendría que ser exacta y tendría que ser exacta en el año, pero como le decía, ya hay un déficit en las proyecciones entre el 27 y el 35 en relación a los 750.000 barriles que proyecta el marco fiscal de mediano plazo. Y metamos el otro agravante del cual no hemos hablado, los precios. Estamos hablando ahorita de un petróleo a $60 y muchas de las proyecciones se hicieron a 75, $80. Entonces hay un efecto cantidad y hay un efecto precio. Por eso es tan importante poder bajar los costos de levantamiento, creando unas condiciones apropiadas para los inversionistas, pero rápidamente yo creo que estaríamos hablando de unos 6 años, en unos 5 años, estamos hablando de muchos barriles de petróleo, unos 250.000, 300.000 barriles de petróleo a partir del 2030, 2032, para poder mantener la carga de las refinerías, seguir produciendo, seguir exportando, etcétera. ¿Cómo ve las regasificadoras? Hace años, muchas de las petroleras se oponían un poquito al desarrollo de esa infraestructura por entender un tema de competencia, pero creo que en últimas tener seguro siempre funciona, como en momentos en los que estamos. Pero ¿cómo lo ven en este momento desde la ACP todo ese desarrollo de proyectos? Yo creo que en los últimos años la visión sobre el sector ha cambiado. El sector de energía es un sector de fuentes complementarias de energía y la transición no es sustitución, es complemento. Hay que adicionar fuentes de energía para tener una transición y un país tiene que tener opciones de oferta local de gas y opciones de oferta importada de gas para las eventualidades que tiene el mercado interno. Y ojalá esos proyectos en el Atlántico y en el Pacífico también se puedan hacer, porque si se hacen bien, ¿qué es lo que pasa? Si cada cual maneja las empresas de manera en que son competitivas en costos, el mercado es el que va a ir dictando qué es lo que consume los diferentes segmentos. Hay que tener opciones. Quisiera que nos comentara un poquito de ejemplos, de historias donde las cosas han funcionado, porque que haya oposición a proyectos grandes en el mundo de energía o de infraestructura, creo que eso es el pan de cada día en todos los países. Y es normal. Y es normal. Normal. Entonces, un poco es cómo dar esa tranquilidad que, teniendo esa conflictividad que se puede presentar, pues se puede llegar a consensos reales y que se hagan cosas que realmente trasciendan. Mire, a mí lo primero que yo creo que es muy importante es entender que el conflicto no es malo. El conflicto en sí mismo no es malo. El tema es cómo se administra ese conflicto. Porque si uno tiene más de una perspectiva, más de un punto de vista, ya ganó. Como por ejemplo Canadá, un país, digamos que hoy se ve como la ONG más grande del mundo, ¿cierto? Sí. Pero la historia de Canadá, como la historia de todos los países, es una historia violenta, fue violenta, hasta que lograron un consenso con lo que ellos llaman los habitantes de las primeras naciones, que son los indígenas. Hay provincias de Canadá donde han logrado unos esquemas de gobernanza colaborativa alrededor de proyectos de petróleo, alrededor de proyectos de gas, donde las comunidades participan, se benefician, hay una oferta clara de valor en los mecanismos de consulta y funciona, no es perfecto, pero funciona relativamente bien. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo si hemos vivido cosas tal vez peores? Hay esperanza. Claro, siempre. Claro. Muy bueno. A ver, entonces, interesante el ejemplo de Canadá para que las cosas se puedan hacer. Yo quisiera que ustedes nos dieran un mensaje un poquito para una audiencia más joven, digamos, en donde como que el sector petrolero se ha satanizado. ¿Por qué es tan importante apostarle a la energía? Porque todo lo que nosotros vemos, o mucho de lo que nosotros vemos y nos rodea, viene de derivados del petróleo. ¿Sí? Las suelas de los zapatos, las fibras de la ropa, los anteojos, los esferos, los celulares. Consumimos combustibles y nos transportamos en un bus de servicio público, o en un carro, o en un avión. Entonces, eso no quiere decir que esa actividad no tenga unos impactos negativos sobre los ecosistemas como lo tienen muchas otras. Entonces hay que tratar de minimizar esos impactos, limpiar las operaciones lo más posible y
y teniendo fuentes de energía que complementan esas fuentes, pero en una transición gradual. Hoy en Colombia se puede estimar que hay más de 1 millón de familias que siguen cocinando con leña. Hay estudios también demuestran que en Colombia se talan del orden de 20.000 o 25.000 árboles diarios para cocinar. Y evidentemente pues eso genera un impacto y una huella ambiental, una afectación en salud pública, una cantidad de líos complejísimos. Y como que nos da miedo afrontar que esa es una realidad y que hay soluciones que nos permiten llegar a mucha de esa gente que está vulnerable con unas soluciones menos impactantes que las que tenemos hoy. Eso que usted dice es importantísimo porque a veces se piensa, cuando uno es un ciudadano y mira al gobierno, piensa que quienes toman decisiones de política pública están buscando tomar las mejores soluciones. En política pública eso no existe, porque cualquier solución que uno tome tiene unos impactos negativos y unos impactos positivos. Entonces uno busca balancear para tomar la mejor opción, que nunca es óptima. Es como lo menos peor que puedo hacer para avanzar. Y en ese sentido hay algunas decisiones ambientales que se proponen que son estrictamente ambientales, pero desconocen lo económico y lo social. Al desconocer lo económico, probablemente hacen que haya más gente en condición de pobreza y de vulnerabilidad. Para tener buenos estándares ambientales y proteger los ecosistemas, hay que tener unas políticas públicas que van alimentando lo económico, lo ambiental, lo social, y se retroalimentan entre sí para ir subiendo como en una escalera en la que se progresa. Entonces hay que tener cuidado con las medidas de política pública, con los discursos narrativas que defienden solo lo económico, solo lo social, solo lo ambiental. Hay que complementarse entre todo. Hay que complementar, hay que tener un equilibrio para avanzar. Quisiera que cerráramos un poco con un mensaje de esperanza. ¿Qué mensaje quisiera compartirnos de por qué hay que invertir en Colombia, por qué hay que apostar al sector energético, por qué hay que buscar estos consensos para pues, lograr un mejor desarrollo? Sí, a mí me parece fascinante vivir en Colombia, porque hay gente que escoge irse a vivir a otro país y claro, hay otras oportunidades, crecimiento personal, cultural, económico, lo que sea, pero a mí me encanta Colombia porque, como le decía, Colombia es un país nuevo que está por hacerse. Entonces todos podemos hacer un poquito de Colombia, un poquito de la institucionalidad, de las reglas, de la ciudadanía, de la civilidad. Y a mí me parecería maravilloso cuando yo soy una persona bastante mayor poder mirar hacia atrás y pensar, yo impulsé mi visión de ciudadano para que el país y la sociedad y la democracia fueran mejor para todos, para gente que no conozco. Y yo creo que ese es un legado que uno puede tener desde donde esté. Así uno sea un estudiante que trabaja de día y estudia de noche, o un empresario experimentado, o un servidor público, o un activista. Entonces, lo fascinante de Colombia es que está por hacerse y que todos podemos contribuir a hacer esa Colombia. Bueno, Frank, muchas gracias por esos mensajes y por este tiempo que nos permite entender un poco la dinámica económica, la importancia de trabajar entre lo privado y lo público para desarrollar la energía y bueno, para lograr una mejor Colombia, que es lo que todos queremos y necesitamos. Muchas gracias. No, Juan Manuel, gracias por la invitación y muchas gracias a todos. Durante estos 2 episodios hemos logrado entender la dinámica del sector petrolero y cómo la estabilidad de las reglas de juego, la sensibilidad social y el trabajo en conjunto nos permiten lograr soluciones que enriquezan el país y tener una economía más próspera y con seguridad energética. Si les gustó todo lo que compartimos, los invitamos a que nos dejen sus comentarios y sus calificaciones. Es importante para nosotros conocer qué temas son de su interés.